Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video aquí en Guerreros de Fe. Bueno amigos, como lo pudieron ver aquí abajo en el título de nuestro video es vivir en libertad a través del perdón. El perdón trae libertad aunque ustedes no lo crean, y quiero leer algo que encontré por acá que dice Salmo 103:3 y dice: Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias. Está hablando el salmista David, esto es un salmo, y está hablando acerca del perdón. Dios es quien perdona todas nuestras iniquidades, y creo que una de los rasgos distintivos de un cristiano es ese, el perdón. Es fundamental el perdón en la vida del cristiano y en la vida de hecho de cualquier persona, para uno estar centrado y libre de carga. Hay personas que están cargadas, tal vez se sienten cansadas, tal vez se sienten que ya no pueden más, pero es precisamente por eso, por la falta de perdón. Muchas veces sucede de que Dios está más dispuesto a perdonarnos, muchas veces Dios está más dispuesto a perdonarnos que nosotros de recibir o de ser perdonados por Dios, ¿sí? Y de pronto es porque siempre estamos pensando en si lo merecemos, no lo merecemos. El ser humano piensa mucho en esto, ¿sí? En que si Dios me va a perdonar, si Dios me ama, ¿será que sí merecemos ese amor, sí merecemos ese perdón? Pero no es así. Dios ama al ser humano, ¿sí? Y su perdón es incondicional, su perdón es ilimitado, ¿sí? Aunque en nuestra mente tal vez pensemos, pero ¿será que Dios se me va a perdonar? ¿Pero será que Dios tal cosa? ¿Y será que Dios tal este? Pero déjeme decirle que sí. Dios siempre está dispuesto a perdonarnos a todos, a que podamos recibir de su perdón. Solamente es recibirlo, nada más. La falta de perdón provocan enfermedades de todo tipo, ¿sí? Provoca insomnios, amarguras, enfermedades incluso estomacales que al final se pueden agravar. ¿Y solamente por qué? Porque una ofensa se vuelve del tamaño del mundo, ¿sí? Porque no hemos podido perdonar una pequeña ofensa, porque a veces hay personas que se ofenden con facilidad, y hay personas que no pueden olvidar lo que alguien más les hizo. Entonces digamos que es difícil para que esa persona pueda perdonar. La falta de perdón es carcoma los huesos, dice la palabra, ¿sí? Las personas resentidas no tienen vitalidad, están siempre de mal humor y hasta deprimidos. Y hay personas que no pueden dormir. ¿Por qué? Porque les falta esto, ¿sí? Dice la palabra de Dios por allá en Miqueas, 10, creo que 18, donde dice que está en un signo de pregunta, y dice que ¿qué Dios como tú, que perdonas el pecado y nunca más se vuelve a acordar de ellos, ¿sí? Dios perdona y olvida. En cambio nosotros como que somos al contrario. Hay un gran alivio en el perdón. O sea, la cuenta vuelve a estar otra vez en ceros. Aquella ofensa y aquellas cosas que habíamos hecho, Dios ya no se acuerda de ellas. O sea, todo vuelve a empezar de nuevo, pero no podemos volver otra vez allá y volver a hacer otra vez lo que estábamos haciendo, sino que debemos sí arrepentirnos y alejarnos de ese pecado. Recordemos que Jesús, cuando perdonaba los pecados a las personas, cuando alguna persona iba a buscar alguna sanidad, Jesús perdonaba sus pecados, pero también les decía y les advertía: vete
y no peques más para que no te venga algo peor. Entonces Dios se deleita en la misericordia, en el perdón, pues el amor de Dios comenzó desde mucho antes, desde la fundación del mundo. Antes de que el mundo fuese creado, Dios ya nos tenía en sus planes. Quiero hablarles de un hombre llamado Manasés. Este creo que fue uno de los reyes más malvados que tuvo Judá y echó por tierra las reformas de Ezequías, su antecesor. Ezequías había derribado los lugares altos, había hecho lo contrario que hizo Manasés. Manasés sirvió a dioses falsos e incluso pues creo que hizo convenios con naciones con las que Dios había dicho que no, o sea, que no se juntaran con esos pueblos, pero Manasés, al ser capturado, eso está en 2 de Crónicas 33:1 por si los quieren leer, después de que Manasés fue capturado por los asirios, él viéndose pues tal vez en esa dificultad, en ese momento tan difícil, porque recordemos que a los que eran llevados presos pues tenían los ponían a trabajar, ¿sí? les tocaba muy duro, y Manasés, al verse en esa situación, dice la palabra de Dios que él se humilló ante Dios, ¿sí? Y cuando él se humilló, Dios lo perdonó, ¿sí? Dios perdonó a Manasés, y cuánto más a nosotros Dios nos va a perdonar. Dios siempre está dispuesto a perdonar nuestros pecados, pero debemos de confesarle a Dios todos nuestros pecados para que Dios pueda perdonarnos. La confesión y el arrepentimiento son muy esenciales si queremos recibir perdón de parte de Dios. Dice la palabra de Dios que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Entonces, y también dice que nunca más se acordará de ellos. Por ahí en hebreo dice que Él nunca más se acordará de nuestros pecados, porque si así es Dios no solamente promete perdonarnos, sino que también Él promete olvidar nuestros pecados. Definitivamente nuestro Dios es muy grande, es muy maravilloso. ¿Qué pasa con el perdón entre seres humanos? Cuando hablamos del perdón entre seres humanos, inmediatamente se nos pueden ir a la cabeza el factor merecimiento. Siempre estamos pensando en, ¿será que sí lo merece o será que no lo merece? No, e incluso he escuchado personas que dicen, fulano de tal no tiene perdón de Dios porque hizo cosas aberrantes, hizo cosas horribles, y nos atrevemos a decir, no tiene perdón de Dios. Es que sí, pero resulta que no. Dice la palabra del Señor que el único pecado que no se perdona es la blasfemia contra el Espíritu Santo. De resto, todos los pecados son perdonados por Dios, porque es que la misma palabra de Dios habla del pecado que no es perdonado. Así que entonces un homicidio o cualquier otro pecado, Dios lo puede perdonar. Es difícil, pero creo que hay que imitar a Dios en esta parte, en perdonar, pero también olvidar, porque así actúa el perdón, ¿sí? Y es difícil, porque es muy difícil uno perdonar una ofensa, y a veces puede decir, o podemos decir, no, es que es justificable quizás, ¿sí? Porque alguien lo ofendió, porque alguien lo desilusionó, porque alguien le hizo algo muy horrible, ¿sí? Pasó una amarga calamidad, fue herido profundamente. Entonces podemos decir, es justificable. Pero ¿será que realmente a la luz de la palabra de Dios es justificable que nosotros tengamos resentimiento contra alguien, así nos haya hecho lo peor del mundo? Yo creo que no es justificable ante los ojos de Dios, porque dice la palabra de Dios que así como Dios me perdona, yo debo de perdonar a las otras personas. E incluso dice que para que Dios me perdone a mí, yo debo de perdonar primero, ¿sí? Y así vuestro Padre Celestial también os perdonará. Eso dice la Biblia. La tendencia humana hacia una ofensa es el repudio, el rechazo, ¿sí? O responder
de la misma manera, no, pues si a mí me hicieron eso, yo también lo voy a hacer. ¿Sí? Eso hace el ser humano, mas Dios no actúa de la misma manera. E incluso dice la palabra de Dios en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo único para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Mire, entonces la humanidad no merecía la salvación. Nosotros no merecíamos el perdón de Dios, solamente merecíamos el repudio de Dios. Y sin embargo, Él nos amó tanto que entregó su vida para perdonarnos por amor de nosotros, ¿sí? Yo soy el que borro todas tus rebeliones, dice la palabra del Señor. No debo esperar a que otro me ame o a que otros me respeten. Primero debo amarme yo mismo, respetarme yo mismo, valorarme yo mismo. Y por ese amor que me tengo a mí, entonces debo de perdonar y olvidar. Y es difícil, pero la falta de perdón hace que nosotros mismos perdamos la paz. Es difícil uno pedir perdón y yo creo firmemente que es aún más difícil uno perdonar. Porque cuando uno pide perdón, así la otra persona no lo perdone, uno siente paz y uno siente tranquilidad consigo mismo. Pero el que no perdona está como en un dilema, ¿sí? Y está debatiéndose entre sus sentimientos, aparte de lo que siente, de lo que está sintiendo en el momento, porque se le ofendió, porque le hirieron, ¿sí? Y sin embargo dice la palabra del Señor, quítese de vosotros toda amargura, hablando de las raíces de odio que van creciendo en nuestro corazón, porque recordemos que esos son como frutos, que si usted siembra esto, entonces eso es lo que se va a recoger, eso es lo que usted va a recoger, no va a recoger sino amarguras, enojos, falta de paz. Una parábola de la Biblia nos habla de la magnitud del perdón de Dios, ¿sí? Una deuda imposible de pagar, imposible de cancelar, ¿sí? Y en esta parábola nos muestra la grandeza del corazón de Dios y la pequeñez de nuestro corazón, ¿sí? Y se muestran solamente en esta parábola de los dos deudores. Un rey, dice la Biblia, que en Mateo 18:23, que quiso hacer cuentas con sus siervos, ¿sí? Y uno de ellos le debía 10,000 talentos, ¿sí? Que no pudo pagar. Y dice la palabra que su señor entonces le mandó que vendieran todo lo que él tenía, su familia, su casa, sus hijos, su esposa, mandó que vendieran todo, ¿sí? Porque no podía cancelar su deuda, ¿sí? Y un talento, recordemos que un talento eran 100,000 dracmas, y un dracma era lo que ganaba un jornalero al día. O sea que 100,000 talentos era el equivalente a 60 millones de días de trabajo de una persona, de un jornalero, ¿sí? Esto sería en nuestros días como 34 millones de dólares, o sea, 2.200 millones de pesos colombianos. Y esta deuda básicamente era imposible de pagar. ¿Cuándo terminaba de pagar la deuda? Sí, eran 60 millones de días, ¿sí? De un jornal, sin quedarse nada. Era una deuda imposible de pagar. Cuando Dios se vistió de carne, vino al mundo, fue a pagar esa deuda que nosotros debíamos, porque nosotros debíamos de pagar, y Él se vistió de carne para poder perdonar esa deuda. Por eso mi consejo el consejo que quiero darles a ustedes, amigos, antes de finalizar este video, es: primero, suscríbase a nuestro canal aquí abajo, vayan y búsquenos por ahí en las otras redes sociales como Guerreros de F07, y no olvides de darnos un gran like y de comentar, por supuesto, si este video fue de bendición para ustedes, como ustedes han sido para nosotros y para nuestras vidas. Y compartan, recuerden que compartir es amor. Bueno, el consejo: aprende a perdonar y vive sin carga en el corazón. No se les olvide eso y no olviden de suscribirse. Dios los bendiga, chao, nos vemos en un próximo video.